Muy bien, muy buenas noches, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, a continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir al bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer cuál es la diferencia. Muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos el tema consecuencias del juego patológico o ludopatía. Vamos a invitar a pasar a la doctora Jacibe Gastelum para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, doctora. Buenas tardes. Agradezco de antemano poder estar el día de hoy aquí. De igual manera a todos los que nos acompañan de manera presencial, así como las personas que se encuentran de manera virtual. El tema del día de hoy, pues vamos a ver las consecuencias de lo que es el juego patológico o como comúnmente se le llama ludopatía, ¿va? Entonces, vamos a empezar con este tema que es bastante interesante. Y bueno, vamos a empezar. Recordarles que si tienen algún comentario o pregunta, nos los hagan saber levantando su mano o enviándonos un mensaje para que nos los haga llegar Gerardo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la ludopatía? La ludopatía es una enfermedad que se caracteriza, perdón, por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. No todas las personas que juegan desarrollan una adicción al juego, del mismo modo que no todas las personas que beben terminan siendo alcohólicas. Entonces, la ludopatía viene siendo un impulso que algo no se puede controlar, incontrolable, de jugar y tener juegos de casino. Casi siempre se le hace como cuestiones de apuestas, juegos de azar. Y a pesar de ser conscientes de las consecuencias que puedan tener este tipo de conductas ante el juego, ¿por qué? Porque son pérdidas de dinero, pérdidas de muchas situaciones de salud, estabilidad económica, mental, laboral, etc., etc., y familiar, pues no pueden detenerse. Entonces, la ludopatía viene siendo un trastorno con el control de impulsos, sí que no puedo controlar esas ganas, esa necesidad de ir a jugar, apostar a los casinos o casas de apuestas, baraja, etc., etc., todo lo que tiene que ver con los juegos. Y como dice aquí, no todas las personas que juegan cartas, que van al casino, tienden a ser ludópatas, así como no todas las personas que beben alcohol, pues son alcohólicos. Es para eso se tiene que desarrollar y tener varias características que se toman en cuenta para tener y ver las consecuencias y llegar a un diagnóstico de tener ludopatía. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del juego patológico o ludopatía? En varias esferas de nuestra vida va a afectar el sufrir este trastorno o tener de cierta manera este tipo de conducta incontrolable. Psicopatológicos, lógico, en el ámbito personal, la persona va a presentar tristeza profunda a veces, ansiedad, depresión e irritabilidad. ¿Por qué? Porque al no poder controlar ese impulso que lo lleva a ir
a un casino, a un lugar de apuestas, lógico, le va a ser un desgaste mucho psicológicamente y mentalmente, lo que le puede generar demasiada tristeza, tristeza profunda, demasiada ansiedad, va a tener muchas reacciones vegetativas, le llamamos nosotros como sudoración, desesperación, movimientos continuos de querer ir a buscar y premiar de cierta manera esa conducta que para él es incontrolable. Sobre todo la depresión, cuando en algunos casos, pues no tiene la fortuna de tener el gane ante ciertas máquinas o ciertas cartas o apuestas que se hacen. Y lógico, pues la decepción es muy grande y lo que les llega a tener pues demasiada depresión y sobre todo irritabilidad, ¿no? Porque pues casi siempre todos los que van y que tienen este tipo de trastorno, como es la ludopatía, piensan y van al casino con la fe de que van a ganar, más no siempre es así. Hay gente muy que pues que tiene, ¿qué les diré? La suerte o la fortuna de ganar. Y qué padre, ¿no? Que tienen esa lucidez o esa ventaja de que a veces, pues, los dados, las cartas se les dan, ¿no? Y pues por eso es que de cierta manera siguen haciendo este tipo de conductas. Pero aún así se pueden presentar estas tener estas consecuencias a nivel psicopatológicas, como presentar este tipo de emociones, como dijimos, tristeza, una ansiedad, depresión o irritabilidad. En el entorno familiar, las consecuencias de tener una ludopatía, un trastorno de ludopatía, pues es que en el entorno familiar va a haber problemas, van a empezar a existir desatención familiar. ¿Por qué? Porque para la otra persona, para la persona que está teniendo este comportamiento, le va a ser más importante pasar tiempo en este tipo de lugares, así como con los amigos o las personas con las que se frecuentan y la falta de comunicación. De la misma manera, va a haber alteraciones de la sexualidad, como lo habíamos venido viendo en otro tipo de, perdón, de tema, donde también la parte sexual se afecta. ¿Por qué? Porque que la pulsión o lo irresistible de sentir ese placer o esa adrenalina, pues no la va a encontrar en su pareja. Muchas veces la encuentra dentro del juego, ¿no? En las cuestiones laborales y académicas también va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque en una situación laboral o académica va a disminuir bastante el rendimiento de trabajo. Va a haber desmotivación, faltas injustificadas, lo cual puede propiciar el abandono de trabajo, estudios, despidos, etc. Y sí, he tenido varios pacientes o atendí varios pacientes que tenían este tipo de trastorno y que hacían que a sus horas de trabajo buscaban cualquier pretexto para salirse en su hora laboral, pedían permiso que porque la hermana estaba enferma, pues porque el hijo, que la mamá, bueno, casi enfermaban o mataban a todo un familiar o la familia por tener esos lapsos o esos momentos y se iban directamente a apostar, a jugar, aunque sea un ratito, ¿no? Y ya estando ahí, a veces se les iba el tiempo y pues varias veces fueron fue descubiertos estas personas, lo que conllevó pues a perder el trabajo. De la misma manera en la escuela, salían de la escuela y o no hacían los deberes escolares por estar metidos en una computadora apostando, porque no nada más en los casinos se apuesta, también se apuesta en línea, en apuestas de juegos, de carreras, etc., etc., por lo que conlleva a tener este tipo de descuidos. En el ámbito social, lógico, el entorno social se ve desatendido con las amistades, va a disminución de las actividades de ocio y pérdida de relaciones significativas. ¿Por qué? Porque toda su atención, este trastorno se va a ir a ver lo que es la apuesta, el casino, ese tipo de lugares o contextos donde a él lo hacen sentir pues maravilloso y de cierta manera le dan bastante placer. Entonces las cuestiones sociales que tenía se ven desfasadas y busca otro tipo de amistades, ¿no? En ese entorno que pueden ser igual o más enfermizos que lo que él tiene. En las cuestiones económicas también va a repercutir, las consecuencias son bastante graves porque empiezan a haber deudas y sobre todo problemas de dinero relacionadas al juego.
Me tocó un caso bastante grave en este tipo de trastorno a atender, donde un muchacho llegó al límite de los límites. Les digo porque es el más grave que he tenido yo, donde llega a la clínica y cuando empezamos a trabajar con su historia clínica, pues ya veo el, porque siempre llega y él dice, no, pues yo no sé, es que están exagerando, etc., etc., etc. Cuando ya se abre y empieza a platicar y la familia me empieza a platicar el por qué lo llevan a un lugar así, el motivo fue porque cuando él empezó a apostar, empezó a ir a los casinos, pues fue aumentando, ¿no? Su nivel. Empezaba pues a lo mejor apostando una quincena, después empezó a pedir prestado, después empezó a vender los carros a escondidas o los empezó a canjear de cierta manera con los dueños de esos lugares para que le dieran crédito y empezó a deshacerse de todos sus bienes. Empeñó la casa, la hipotecó, la colegiatura de sus hijos las dejó de pagar y así fue aumentando al nivel de que un día dice su esposa que llega y le tocan la puerta. Entonces, cuando abre la puerta, le dicen, ¿usted es fulanita de tal? Sí, mire, es que venimos de parte de fulanito. Entonces, venimos a cobrar una deuda. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto apostó? Ella sabía que tenía ese problema y este problema con el juego. ¿Ahora qué es lo que debe o cuánto les quedó debiendo? No es que venimos a cobrar la deuda. Por eso, dígame en cuánto es. Le dijo, no, es que venimos por usted, porque la apuesta fue usted. La mujer se quedó impactada, dijo, no, espérame tantito, no puede ser posible que mi esposo me haya puesto en como, como, como lo que fuera a apostarse, sí, es que nosotros le dimos tanto dinero, él lo perdió, no lo recuperó y pues venimos por usted. Le trató de llamar, nunca lo localizó, lo que hizo ella es que le habló a los papás de este muchacho y pues vieron la posibilidad de que se le pagara la deuda al señor de lo que era el dinero que había apostado por ella. Inmediatamente fue cuando mandaron por él y lo llevaron a una clínica. Cuando él platica de esto, y ya llegamos al punto donde él se abre, que les digo, reconoce que fue tal su desesperación que ya no tenía que vender, ya no tenía casas, ya no tenía carros, tenía hipotecado esto, la colegiatura, etc., tenía las deudas al mil. Y pues lo único, entre juego y juego, le dijo, no, pues tu esposa, sí, pues la esposa, sin tomar en cuenta que le iban a tomar la palabra. Cuando ve o pensó él que iba a ganar o que iba a recuperar el dinero y vio que no fue así, lógico, se topó con pared porque estas personas pues sí le tomaron la palabra y fueron a cobrarse la deuda. Entonces fue un nivel extremo donde él tuvo que trabajar bastante para quitar esa obsesión y controlar ese impulso irresistible que tenía y que siempre minimizaba. Es que no es para tanto y es que se podía hablar. Sí, pues siempre los papás y la esposa le resolvía ciertas situaciones y lógico, eso hacía que él postergara pues de cierta manera buscar una solución al problema que él tenía. Entonces, en cuestiones económicas son muchísimas y como les digo, esta fue una de las notas que tuve yo que ver y un paciente que vi donde la situación económica lo llevó casi a ese nivel de apostar a la esposa. Entonces, en cuestiones legales, pues hay relaciones con la justicia frecuentemente por motivo de estafas, robos y otro tipo de actividades delictivas. ¿Por qué? Porque cuando, repito, se pierde ya cualquier cuestión económica que ya no tengo en mi poder, voy a buscar de qué manera chantajeo o voy a empezar a buscar de cierta manera estafar, robar a otros para obtener ese dinero y seguir con esta conducta que de cierta manera pues es adictiva y le genera bastante, pues poco control de impulsos y que lo lleva a cometer este tipo de consecuencias legales donde se ven visto pues estafas, robos y actividades delictivas como vender cosas robadas o otro tipo de situaciones del mismo contexto. Asimismo, se ve en las consecuencias dentro de la ludopatía, el consumo de sustancias. En algunos casos, el uso del tabaco solamente
y se pueden dar cuenta cuando entran. No sé si ahorita, yo hace mucho que no entro a un casino, pero antes pues parecía una nube de humo, ¿no? Donde todos estaban fumando. La cocaína y entre otras sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque de cierta manera necesitan estar despiertos, alertas, no quieren dormir. Esa persona que les comentaba, que les platiqué, él duraba 3, 4, 5 días sin dormir frente a la maquinita y esperando a ganarle, a ganarle, a ganarle, a ganarle. Y sí, a lo mejor le daban, ¿qué? De, no sé, de 200, a lo mejor una vez que ganar y con eso él se emocionaba, y, no, es que ya, ahí viene la mía, ahí viene la mía, y se echaba otros 200 o 300 veces más el juego intentando buscar otra vez esa suerte, ese golpe de suerte, decía él, pero en ese transcurso iba en busca de algo que lo mantuviera despierto y casi siempre era pues el tabaco, algunas veces el alcohol, la cocaína u otro tipo de sustancias. Entonces, ese tipo de consecuencias hay a nivel social, económico, legal, familiar, social, que se pueden dar dentro de la ludopatía. La que sigue, por favor. Y bueno, en el incremento en la ciudad de casas de juego, como la hemos visto últimamente, pues ponen en potencial peligro el crecimiento de lo que es conocido como lo que estamos hablando, la ludopatía. Antes eran contadas las casas de juego, eran muy poquitas, pero como ha pasado el tiempo, si se fijan, hay mucho más, están cada vez más grandes, hay más máquinas, hay más situaciones donde las personas se les hace más atractivo. ¿Por qué? Porque les regalan el desayuno. Yo he escuchado que me dicen, no, es que voy porque mira ahí ni pago desayuno, ¿no? Entre comillas, no lo paga porque no le da al mesero la cuenta de lo que se consumió, pero va implícito con el punto o el modo de apuestas. Entonces, les regalan comida, les regalan bebidas, les regalan de cierta manera premios, les hacen saber que son clientes VIP, etc., etc., lo que incrementa bastante pues que se dé la ludopatía ahora en nuestra ciudad. Y también he tenido casos donde perdón, personas que se retiraron, ya sea maestros o de maestros, personas que trabajan en el Seguro Social o en otras instituciones que llegan al término de su gestión laboral, eh, pues llegan a su casa y como trabajaron 25, 30 años, nunca llegaron a pensar que pues nunca habían fomentado que es los vínculos familiares y cuando llegan a su casa pues son extraños, ¿no? Y que hicieron muchos de estos que fueron en busca de un lugar donde los entendieran o hubo un compadre, un amigo, un compañero de trabajo, no, mira, no te preocupes, vámonos al casino, al cabo ahí nos pasamos el tiempo, al lugar de estar, el tiempo que estábamos en la oficina, nos lo pasamos en el casino. Y pues ahí empezaron este tipo de situación que los llegó a desarrollar la ludopatía, invirtiendo pues todo su dinero, todos sus bonos, todos sus gastos y por lo consiguiente pues también eso iba a haber trastornos y problemas familiares pues porque se gastaba todo su jubilación o todo su cheque en modo de apuestas, pensando en que esto iba a mejorar, pero no al contrario, se hace bastante crónico. Y en la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como un trastorno que se liga a la afición enfermiza de los juegos de azar, como les decía. Este trastorno ya es calificado por la OMS en su categoría de enfermedad y con la llegada de estas casas de azar en el término de riesgo de padecerlas, pues se va a incrementar. Entonces, casi siempre, pues es recomendable. Yo no digo, ay, no vayan al casino, pues créanme, es una experiencia diferente, puedes ir, conocer, pero el hecho de que te enganches y que no veas las consecuencias que lleva el llegar a, a manifestar o desarrollar este tipo de trastorno por el juego, lógico, pues a veces parece, no, a mí no me va a pasar, pero no vamos a saber qué tan vulnerables somos ante estas situaciones que genera la adrenalina de poder querer ganar o pensar que la suerte me favorece, etc. O sea, son muchos factores que van en juego y que, lógico, podemos padecer e incrementar esta enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno,
Este es un trastorno de comportamiento y por lo cual requiere tratamiento y que en la localidad la ciudadanía ya ha mostrado indicios de aparición desde hace algunos años. Conforme van apareciendo las casas de juego, lógico, va a haber más personas que tengan este trastorno y se puede ver las casas de los casinos casi siempre están llenos, siempre pues están demasiado llamativos o al principio cuando llegas pareciera que te ponen o buscas o tienes la suerte de encontrar aquella máquina que te da el primer gane y te emocionas y entra esa revolución dentro de ti a querer buscando esa suerte que lo conlleva a desarrollar este tipo de trastorno del comportamiento. Y esta es visible cuando un individuo muestra una pérdida de control de voluntad por dejar de jugar, lo que lo convierte en un adicto al juego y con ello las complicaciones de cualquier adicción. Haga de cuenta que va a vivir las mismas complicaciones, pero sin la necesidad de beber o consumir, porque hay personas que también están dentro del casino jugando sin necesidad de beber, consumir alguna droga, simplemente por el placer de estar ahí, 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 ahí. Entonces, ese tipo de trastorno se da como una adicción. ¿La que sigue? Ok. Y lógico, va a traer consecuencias desastrosas en las relaciones familiares y amorosas del jugador, por lo que un jugador esporádico se puede convertir en un jugador habitual y de ahí la patología que pudiera reconocerse como una adicción al dolor, a sufrir, a necesitar ganar. Es una necesidad impetuosa de querer ganarle a la máquina, a las cartas, al póker, a los dados, etc., etc., que va a causar la frustración de perder, que es lo que estábamos hablando, y llega a justificar este aumento de frecuencia con asegurar que en estos lugares cuentan con un círculo social al cual pertenecen y que los entienden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, fulanito estaba igual que yo y mira, tuvo esa suerte, ¿no? O sea, se sienten comprendidos de que todos han vivido a lo mejor ese mismo esa misma ruta para ser exitosos. Les repito, no todos tienen la fortuna de verse favorecidos con los juegos de azar o los casinos. En estos, eh, en estos lugares son más veces las que se pierden que las que se ganan. Y es por ello que se debe estar alerta a la frecuencia con la que se asiste a estos lugares que ponen en potencial riesgo el crecimiento de ludópatas. Y si no fuera así, pues no estuviera tan grande Las Vegas. No hubiera florecido en el medio del desierto, ¿verdad? La que sigue. La ludopatía es un impulso irreprimible de jugar a juegos de casino a pesar de ser consciente de las consecuencias y el deseo de detenerse, como hablábamos, ¿no? Se considera un trastorno de control de impulsos y por ello la American Psychology Association no la considera como una adicción como tal, como las que son de consumo, ¿sí? Pero el juego patológico se clasifica en el DSM-4, que es el manual de salud mental que usamos los psiquiatras y psicólogos para ver los trastornos que existen o las patologías mentales. Y en estos trastornos de control de impulsos, que también incluyen la cleptomanía, que vendría siendo como los robos, la piromanía, las personas que les gusta causar incendios, y la tricolimanía, que es la pérdida de cabello por las ganas de jalarlo y retorcer hasta perderlo, así como que se trenzan, se trenzan y se empiezan a jalar el cabello. Asimismo, los bigotes o la ceja, las pestañas, los vellos, se empiezan a pellizcar o a hacer ciertas lesiones que, lógico, viene de este trastorno en el control de impulsos, en los que estaría implicada pues la impulsividad, pero no presenta como comorbilidad de dichos trastornos. Si bien el sistema del DSM-3 3 y 4, la CIE 102 incluye este tipo de trastornos entre alteraciones debidas a bajo control de impulsos. Lo cierto es que los ciertos criterios de diagnósticos operativos del diagnóstico de la salud mental tienen exactamente el mismo diseño que las adicciones a las sustancias, lo que muestra
la concepción subyacente que la enfermedad en el sistema se trata de un problema adictivo sin sustancia incluida en un apartado que no es el suyo. Entonces, se trata de un problema adictivo sin sustancia, se cataloga en ese tipo de diagnóstico dentro de estos manuales de salud mental, los cuales los hacen, pues, diagnosticado como cierta enfermedad. Y mucho se da en los pacientes, en los jóvenes también. También llegué a tener un muchacho que estaba obsesionado con las apuestas dentro de los videojuegos, y no videojuegos así que ponían su cassette ni nada, ¿no? Sí, así empezó él con sus Nintendos, con su PlayStation, etc., los juegos tan inofensivos, y que después, de cierta manera, buscó otra manera de buscar más adrenalina, y fue en jugar en línea. Cuando juegan en línea, pues se juegan apuestas de quién puede ser el ganador, y lógico, esto lo llevó a desarrollar cierta ludopatía a tal grado pues que tenía como 32 años, tenía como un año y medio que no se bañaba, tenía la barba súper crecida, se alimentaba ligeramente o nada más como para ir pasando el rato, estaba enclaustrado en su cuarto, sus papás lo llevaron, les digo, a esa clínica, preocupados porque era mínimo lo que lo veían, entraban y lógico dentro de su cuarto pues había sustancias como marihuana, como cocaína, se llevaba completamente pegado al juego. En el momento que ellos le llamaban para comer, él se molestaba, se irritaba con ellos. De cierta manera, se molestaba que lo fueran a buscar para que comiera, y fue desarrollando en sus cuatro paredes por los padres, a veces por la ignorancia, ¿no? De no conocer la problemática, o de cierta manera, como decía la mamá, dándole su privacidad, ¿no? Es que pues está en su cuarto y está bien, él va a salir cuando tenga que comer. Pero cuando se dieron cuenta, lleva más de un año, pues que él no se rasuraba, que no se bañaba, se cambiaba de ropa, pero no se bañaba, tanto que la mamá dijo, es que yo me di cuenta que no se bañaba cuando vi que el champú jamás se bajaba, cuando vi que el jabón pues que tenía nunca se gastó, cuando la pasta de dientes pues jamás se gastó, o sea, fueron cosas que ella se dio cuenta que pues su hijo estaba inmerso y estaba completamente trastornado con las apuestas dentro de él. Ella pensaba que eran videojuegos normales así de Nintendo, PlayStation, etc., pero cuando se dieron cuenta, vieron que estaba haciendo grandes apuestas, a lo que le llevaba que a robarles, de cierta manera, a, a, llevaba algunas veces cuando llegaba a salir, llegaba a empeñar ciertas joyas o ciertos juegos que él tenía, o intercambiaba por dinero o por fichas o por bonos o por transferencias para él seguir jugando. Entonces, es un trastorno bastante grave que no solo los adultos les puede, o lo pueden vivir, sino también los jóvenes a través de pues sus computadoras, y ahora que están inmersos en sus cuartos, que a veces como padres queremos darle esa privacidad, se pierde esa noción de lo que podría estar pasando entonces entre esas cuatro paredes. La que sigue, por favor. Y bueno, la ludopatía viene a ser un trastorno de personalidad que se va a caracterizar fundamentalmente porque existe una dificultad para controlar los impulsos, y que en cierto sentido tiene de manifestarse en practicar de una manera compulsiva uno o más juegos de azar. Puede afectar en la vida diaria de la persona que se ve afectada por esta adicción, de tal forma que la familia, la alimentación e incluso el sexo pasa a ser algo totalmente secundario, como lo veníamos diciendo. Por todo ello, no se debe confundir la ludopatía con un vicio, ya que en estos casos nos encontramos ante una grave enfermedad crónica, una adicción. Entonces, a veces se confunde lo que es tener el vicio de con ya un trastorno o una enfermedad crónica como una adicción ante el juego. Para esto, pues lógico, se tiene que hacer una revisión ante un especialista si es que quiere ser evaluado, y que créanme que son pocos los que quieren
trabajar su problema con la adicción porque casi siempre minimizan o piensan que ellos no tienen este problema. La que sigue, por favor. Y bueno, el juego patológico fue reconocido oficialmente en un sexto grado B del Colegio Americano de la Salud Mental en el año de 1980, cuando la Sociedad Americana de Psiquiatría, la APA, lo incluye por primera vez como trastorno en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su tercera edición del DSM-3. Entonces, estos son los manuales de los que les hablaba, donde vienen todo tipo de trastornos y diagnósticos y estadísticas de trastornos mentales. De acuerdo con el DSM-4, el juego patológico se define actualmente de manera separada a un episodio maníaco, que quiere decir que no es esporádico, que es frecuente, ¿va? Solo cuando el juego se ve de forma independiente de otros trastornos impulsivos, de pensamiento, de estado de ánimo, se considera como una patología aparte. Para recibir un diagnóstico, la persona debe cumplir al menos 5 de los siguientes síntomas. 1. Preocupación. El sujeto tiene pensamientos frecuentes sobre las experiencias relacionadas con el juego, ya sean presentes, pasadas y producto de su fantasía. Estar preocupados, ¿por qué? Por las experiencias que ha tenido, por las que puede tener, por las que podría haber tenido, por las que hasta sueñan o fantasean con que se ganan el premio mayor o que se ganan ¿cómo se llama? La vaquita o de las máquinas siempre tienen un monto a querer ganar o el tope de lo que supuestamente puedes ganar si tú estás jugando ahí. Entonces sueñan y fantasean con llegar a ese grado de quererlo tener. Y lógico, les genera bastante preocupación y pensamientos sobre estas experiencias. También tolerancia. Como en el caso de la tolerancia a las drogas, el sujeto requiere, va a empezar a apostar mayores o más frecuentes para experimentar la misma emoción. Así como cuando empiezan a consumir alguna sustancia, que empiezan a lo mejor con un cigarro, con una copa, o con a lo mejor un pase, o con algo. Siempre van a empezar con una y van a empezar después, y si le pongo 2, o si le pongo 3, y si le pongo 4, y van aumentando. Por eso el nivel de tolerancia va a ir en aumento, como lo hacen las cuestiones de las sustancias. Así, de la misma manera, en la ludopatía, la tolerancia va a empezar ¿a qué? A subir las apuestas. A lo mejor al principio, ay, nomás no voy a gastar 100 pesos. Y ya me voy a ir a las puras de a peso, ¿no? Las maquinitas de a peso. Y ya después va a decir, voy a apostar de 5 pesos y en las maquinitas, porque pues yo también he ido y he visto cómo la gente como que se pone su... Y hay unas personas que sí, juegan y ya se van, como que se quitan ese gusanito, pero las personas que están desarrollando, son más vulnerables a este tipo de trastorno lógico, van a ir subiendo y subiendo a tal grado que les produzca esa misma emoción que les hizo sentir la primera vez que ganaron. Sobre todo el síndrome de abstinencia, esa inquietud o irritabilidad asociado con los intentos de dejar o reducir el juego. Sí, el no abstenerse, el no poderse abstener de pasar y que se le haga así como casi agua a la boca de voy a pasar un ratito. O sea, el no poder pasar y resistir esa tentación es lo mismo que les pasa. También la evasión. Este síntoma es donde el sujeto, para mejorar su estado de ánimo o evadirse de los problemas, va a evadir, va a minimizar, como les decía ese paciente, ay, no es para tanto, hubiéramos hablado con él, qué caso tenía que me trajeran aquí a la clínica, hubiéramos podido arreglarlo afuera. Siempre va a evadir la situación que lo llevó a este conflicto que está viviendo o va a minimizar la situación de los problemas que le ha causado pues la ludopatía. Sobre todo va a ver la revancha. La persona siempre va a intentar recuperar las pérdidas del juego con más juego. Si le quitaron 100 pesos, no, pues es que ahora voy a recuperar 200 o 300 y siempre va a ir en busca de la revancha o de buscar, no, es que en esta máquina no, pero en aquella yo creo que sí me la va a dar. Y así es una búsqueda constante de querer ganar y tener la revancha en
esta situación. La que sigue, por favor. Sobre todo van a aparecer las mentiras. La persona va a intentar ocultar cantidades destinadas al juego, mintiendo a sus familias, amigos y terapeutas las cantidades que llegó a apostar. Y se dio mucho y se da mucho. ¿Por qué? Porque empiezan a mentir de que no están en ese lugar, que no están con esos amigos, que fueron a tomar alguna casa, etc. O sea, siempre evitando aceptar que estuvieron en el casino, o de la misma manera, cuánto es lo que llegan a apostar. Siempre van a minimizar, como les digo, las cantidades. Si ellos llegaron a perder 5,000 pesos, te van a decir, no, pues es que nomás perdí 300, 400 pesos. Siempre minimizan y van a empezar las mentiras, sobre todo a la familia, a los amigos y a los terapeutas, porque cuando yo trabajé con este muchacho que les digo, que les decía yo, ¿y cuánto es lo que apuestas? No, pues 200 pesos. ¿Cada cuánto lo apuestas? Pues diario. Ah, no, pues vamos haciendo así como un récord, cuánto hacías diario y empezamos a hacer como una lista de lo que hacía, las actividades que hacía, lo que apostaba y todo eso. Entonces, cuando ya después, que les digo, aceptó que sí, en realidad había empeñado, había robado, pues las apuestas de 200 se fueron, no sé, 10,000, 12,000 pesos. Sus papás tenían de cierta manera un negocio y de ese negocio él vendía atrás de ellos pues producto. Decían pasen a tal hora cuando mis papás no estén y yo por la puerta de atrás les doy producto, ¿no? Entonces, lógico, pues ahí él hacía todo ese tipo de manejos para tener ese tipo de acciones para obtener dinero y seguir apostando. La pérdida de control. La persona ha intentado sin éxito reducir el juego. Siempre dice, yo ya, esta es la última y ya no vuelve a pasar. Pero recurrentemente, pues no es así. Pierde el control, por eso le llamamos, eso es el poco control de impulsos que tienen ante un trastorno como la ludopatía. Va a haber actos ilegales donde la persona ha violado la ley para obtener dinero para el juego o recuperar los juegos perdidos. También va a arriesgar relaciones significativas, como la persona continúa jugando a pesar de que ello suponga arriesgar o perder una relación, empleo u otra oportunidad significativa. Entonces a ellos, cuando se hace este tipo de chequeo o checklist para hacer un diagnóstico, por lo menos tienen que tener 5, ya llevamos 9 y casi todos salen en palomitas y todas casi tienen este tipo de conductas o síntomas. Lógico, recursos ajenos, la persona va a recurrir a la familia, perdón, amigos o terceros para obtener asistencia financiera como consecuencia del juego. Entonces, si se fijan, son 10 síntomas y de todos casi siempre la mayoría sale librado pues con una o dos cuando se va a diagnosticar o se tiene un trastorno en la ludopatía y de conducta, ¿va? La que sigue, ¿hay preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, ahora que ya vieron todos ese tipo de síntomas, ¿cuál es tu puntaje? Y esto es como autorreflexión, si es que ustedes han vivido o han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Bueno, vamos viendo para dónde se inclina la balanza, si estoy en punto verde, medio, alto. Bueno, es cuestión de que yo mismo haga o busque mi score o puntaje. La que sigue. Y bueno, si estás en este rango de score donde parece mal, pues lo más importante que debe hacer es buscar ayuda. De los 10 síntomas, si al menos tuviste 5, bueno, entonces hay que buscar ayuda. Y si el score, como vimos aquí, está en este tipo donde está más rojo que verde, más mal que bien, bueno, es necesario buscar ayuda. La que sigue, por favor. Y sobre todo, si empiezas a cometer delitos para conseguir dinero para jugar, también. Si es sentirse inquieto, irritable al tratar de jugar menos o dejar de jugar.
También hay que buscar ayuda profesional si jugar para escapar de los problemas de sentimientos o tristezas o ansiedad. También si estoy apostando mayores cantidades de dinero para intentar recuperar las pérdidas previas que tuve en el juego. También buscar ayuda si he tenido muchos intentos infructuosos por jugar menos o dejar de jugar. De la misma manera, perder el trabajo, una relación u oportunidades de estudios o carrera debido al juego. También hay que buscar ayuda profesional si empiezo a mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero gastada en el juego, así como la necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes de dinero para sentir excitación. Y de la misma manera necesito buscar ayuda si tengo la necesidad de pedir dinero prestado para sobrellevar debido a las pérdidas ocasionadas por el juego y pasar mucho tiempo pensando en el juego, experiencias pasadas o formas de conseguir más dinero con qué jugar. Entonces, aparte de todos los síntomas que dijimos, bueno, hay que buscar ayuda si tenemos alguna de estas 10 para que no sea progresiva. La que sigue, por favor. Y bueno, en el diagnóstico para hacer la ludopatía se hacen preguntas sobre los hábitos en cuanto a las apuestas que se tiene y también se puede pedir la autorización para hablar con los miembros de la familia o amigos. ¿Por qué? Porque como les repito, el ludópato, la persona que tiene este tipo de trastorno, lógico, va a mentir. Siempre va a minimizar, no va a aceptar, es una de las cosas que tiene, no va a aceptar y va a considerar que están exagerando todos los demás. Entonces, es bueno buscar la opinión de los familiares, de su entorno, para saber qué nivel de problemas de juego es el que tiene él. También, para un diagnóstico sobre la ludopatía, hay que tener información médica. Hay medicamentos que pueden causar efectos secundarios fuera de lo común que tienen como resultado conductas compulsivas. Una exploración física puede identificar problemas de tu salud que a veces se asocian con la ludopatía. Entonces, automedicarse y mejor buscar y tener una información médica sobre los riesgos que tiene consumir ciertas pastillas o sustancias para aligerar la ansiedad, pues pueden ser a veces contradictorios. Nos recordemos que no a todos vamos a reaccionar un medicamento de la misma manera que otros. Sobre todo, hay que buscar una evaluación psiquiátrica, que es la más importante, porque esta evaluación incluye preguntas sobre síntomas, pensamientos, sentimientos y patrones de conducta que se relacionan con las apuestas. También se hacen, por lógico, dentro de los diagnósticos, varios test o criterios que hay que tomar en cuenta para que hablamos del DSM-4, que nosotros como psicólogos o psiquiatras a veces tenemos que tener a la mano y saberlos aplicar para poder hacer un diagnóstico certero. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento. Sobre todo la terapia conductual, que esta va a utilizar la exposición sistemática de la conducta que deseas olvidar y te va a enseñar a tener estrategias para disminuir la necesidad de apostar. También abordamos lo que es la terapia cognitivo-conductual, donde se enfoca en identificar las creencias enfermizas, irracionales y negativas y a reemplazarlas por las que son más positivas y sanas. También dentro del tratamiento, hay que buscar la terapia familiar, porque también puede ser de bastante ayuda que las personas o los familiares tomen terapia para que sea exitoso el tratamiento. También van a estar los antidepresivos. Y estos pues solo son diagnosticados y recetados por el médico psiquiatra y siempre y cuando son los antidepresivos y los estabilizadores de estado de ánimo que le pueden ayudar a solucionar el problema que a menudo acompañan a la ludopatía, como es la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad,
los cuales deben de ser recetados únicamente y después de tener un diagnóstico de especialista en la salud mental, que en este caso solo son los psiquiatras los que pueden dar este tipo de medicamento, ¿sí? Y algunas personas, bueno, van a descubrir que hablar con otras personas sobre la ludopatía puede ser un aspecto beneficioso en un tratamiento. Buscar un grupo de ayuda de AA o de ludópatas, a fin de cuentas tienen que buscar grupos de ayuda donde puedan hablar sobre su problemática, sobre su enfermedad, sobre su trastorno, y esto les puede ayudar mucho a minorar y tener un mejor tratamiento al respecto. Y bueno, disculpa. Y bueno, pues hasta aquí la información sobre este tema tan interesante. No sé si tengan alguna pregunta o comentario que quisieran dar el día de hoy al respecto. Adelante, alguien si quiere hacer alguna pregunta o comentario. Adelante. Pues mira, desde niña yo me crié con personas que apostaban mucho, porque los hermanos de mi mamá siempre jugaban que a los gallos, que al voleibol, pero apostando, siempre. Entonces crecí así y ahorita yo, siempre que estoy con mi hijo, con mi esposo, cualquier cosa, les apuesto esto y les apuesto lo otro. No sé si esté mal en esa cuestión, porque no es de que tenga todos estos síntomas ni nada. No, a lo mejor esa es una conducta aprendida y que lo hiciste como algo, como para copiar, les apuesto a, ¿no? Ajá. Pero mientras ellos no te digan, sale, te apuesto, ¿qué te apuesto, no? A veces sí se hace el juego, porque a veces me dicen mis hijos también, te apuesto tal cosa, una nieve, ¿ok? Vamos jugando una nieve, pero ¿no? si no si yo gano y no me pagan, no, hombre. Entonces hay que ver ahí qué problema es el que tiene usted con que no acepta. Pues si yo Sí. apuesto, Es tengo muy que pagar. esporádico, pues no es Sí. de que sea recurrente, pero igual siento que a lo mejor es un mal ejemplo para él, pues. Sí, le digo, yo también lo he hecho apostando con mis hijos o jugando con mi nieto, que te apuesto una nieve y mira, y si bueno, yo pierdo, pues yo se la gano, y si no, él también tiene que cumplir y sacar a lo mejor de sus ahorros y cumplir su apuesta, ¿no? Pero no tan recurrente para llegar a una ludopatía, un trastorno, Ajá. pues son muchas pautas y como vimos, bastantes síntomas que se tienen que pasar para que pueda desarrollarse Entonces esta. estoy bien. Pues dentro de lo que cabe, sí estamos bien. Ok. Quiero pensar que sí. Son como jugando dentro de la familia. Bueno, pues agradezco de antemano la atención al tema y la contribución al mismo. Y pues gracias y buenas noches. Muy bien. Agradecemos a la doctora Jacibe Gastelum por el desarrollo del tema y aprovecho para comentar que el día de mañana ella termina un ciclo de dar sus pláticas con el tema Atrapado en tu zona de confort y la otra semana comienza el doctor Víctor Hugo García con unos talleres y unas conferencias que se van a empezar a dar. Entonces, pues pido disculpas por los errores cometidos ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que demos por terminada esta reunión pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.